Hola, hola, nos encontramos en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida y no se imaginan lo felices que nos encontramos en este día con el mensaje que nos envió Dios a través de nuestros pastores, Brian Parra, Harold Mora y Azucena Prieto, con la prédica Esperando en Agonía. ¿Quieres saber de qué se trató? Ven, acompáñanos a escucharla, ¡vamos! Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Azucena Prieto, ya con algunos he tratado un poquito más. Estamos aquí más o menos desde el mes de noviembre y el Señor nos trajo a esta linda congregación. Es de verdad una muy bonita iglesia y tenemos unos buenos pastores. Entonces, ese es mi nombre. Ahorita sigo hablando. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Harold Mora, como dice el pastor, ya hace unos mesecitos acompañándolos a ustedes con mucha alegría y gozo en nuestros corazones por la recepción que hemos tenido de parte de ustedes. Nos hemos sentido muy a gusto junto con nuestras hijas. Estamos aquí para servirles en todo lo que podamos. El Señor ha puesto eso en nuestros corazones, que podamos darle gloria y honra a Él a través de nuestro servicio. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué bendición. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama Esperando en Agonía. Y todo surgió por esta palabra. Acompáñenme por favor a Romanos, el capítulo 5, el versículo 2 al 5. Dígame amén cuando lo tenga, porque usted vino a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 5, el versículo 2 al versículo 5. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor, la leemos a las 3. 1, 2 y 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos ¿cómo? Firmes. Diga, codea al que tiene al lado, dígale firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué, amado hermano? En las tribulaciones. En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación ¿qué produce? Paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? No avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos... Qué bendición, denle un fuerte aplauso al Señor. Mira el paso a paso que el Señor nos da para que usted y yo podamos tener esperanza. Yo quise, miren la NTV, la nueva traducción viviente, la PDT, la palabra de Dios para todos, y la NBI, la nueva versión internacional. Y cuando se habla de tribulación, es un sinónimo en las otras Biblias que es pruebas y dificultades. Y en la PDT dice sufrimiento. Y yo le pregunto a usted, iglesia, ¿usted ha pasado alguna tribulación alguna vez? Levante la mano el que no haya pasado nunca una tribulación, porque entonces usted sería un cuerpo glorioso, hermano. Le queremos hacer una entrevista. Pero yo creo que todos, amados hermanos, hemos pasado una tribulación. Cuando se habla de paciencia, en la NTV se dice que es resistencia, la resistencia. Otro dice que es perseverancia. Cuando nos pasa todo esto, pues ¿qué quiere hacer de usted? Que usted sea paciente, perseverante, que usted no dé el brazo a torcer, sino por el contrario, que usted pueda avanzar hacia la meta. ¿Cuántos dicen amén? La prueba es firmeza de carácter. Cuando ya usted pasó esos procesos, dígale que tiene al lado, podemos madurar en la fe. Podemos ser llamados maduros espiritualmente. Dice en la PDT, fortalece de carácter, y en la NBI, entereza de carácter. Pero algo que me llama la atención de todas las Biblias que busqué, recuerda que solo hay una Biblia, ¿cuántos dicen amén? Que es la palabra de Dios. Pero cuando se habla de esperanza, siempre es lo mismo, esperanza, esperanza, esperanza. ¿Y cuál es la esperanza, amado hermano? ¿O qué es esperanza? Y yo miré en el texto, en un diccionario bíblico que tengo en la casa, decía, alcanzable lo que se desea.
Esa es nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza como cristianos? Que Cristo está con nosotros y que Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esta es mi introducción. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso quiero ahora sí preguntarles, porque vamos a hacer como una entrevista aquí entre todos, amado hermano. Vamos a empezar a hablar de las tribulaciones. Y si usted en este momento se siente en una tribulación, ¿por qué lo hace así el Señor? Dice en 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 17, que la tribulación es momentánea. Por una breve tribulación momentánea. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos recibir el cabod de Dios, el peso de gloria, para que usted pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Porque usted no es una canita al aire, hermano. Dios lo creó con un propósito específico. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Harold y Azucena, no sé quién quiera hablar primero. Unos dirán primero las damas, otro dirán no, es que mi esposo, yo lo honro primero, mi esposo, ¿cierto que sí? Pero yo quiero preguntarles, ¿cuál ha sido esas tribulaciones que puedan bendecir y aconsejar en esta mañana a la congregación? Cuéntenos por favor una tribulación que hayan pasado. Bueno, ahora sí. Nosotros nos conocimos en el año de 1999, hace 24 años. Y tuvimos, pues bueno, una amistad más o menos cortica, pero sí un noviazgo más larguito. Y en el 2006 ya nos casamos en la iglesia donde asistíamos. Y ya en el 2007 nació nuestra primera hija, que es Celeste. Y pues siempre nuestro deseo, el deseo de los dos fue tener 2 hijitos y que Celeste no estuviera sola. Entonces pues era mi deseo tener rápidamente otro bebé. Y en el 2008 pues quedé embarazada nuevamente. Pues yo hice exámenes para ir a quedar embarazada. Cuando me dice el médico, no, usted ya está embarazada. Pero como yo no sabía que yo estaba embarazada, entonces pues hice algunas cosas que no tenía que hacer, porque yo hasta el momento no tenía intención de que estaba embarazada. Simplemente tenía la intención de ir a hacer exámenes y todo eso. Bueno, y entonces ¿sigo ahí? Bueno, sigo con esta primera tribulación, ¿sí? Entonces, pues, en ese transcurso de mes y medio más o menos de quedar embarazada, pues, sufro un aborto natural, porque, pues, no tuve el cuidado necesario. No lo sabía, entonces hice fuerzas que no tenía que hacer. Y estando allí en el hospital, pues ya yo estaba embarazada, pues ya sabía, pero ya empecé a sangrar y entonces viene lo que es el aborto. Y ese viene, pues no sé si las personas, las mujeres que están acá han tenido esas experiencias de aborto. Aunque uno no vea al bebecito, aunque uno no lo sienta, no lo tenga en sus manos, es algo que es de las entrañas de uno, ¿cierto? O sea, no puede ser que no sea un bebé. Desde que dice la palabra del Señor que el Señor formó en el vientre al bebé, ¿cierto? Al salmista, está hablando él. Y desde que empieza esa vida, pues ahí hay un alma. Y es algo bien doloroso. Bueno, quiero devolverme un poquito. Nosotros, bueno, como dice Susita, nos casamos en el 2006, en el 2007 nace Celeste, ¿sí? Que es nuestra hija mayor. Susi siempre ha sido cristiana, ha permanecido en la iglesia desde pequeña. Yo nací en un hogar católico y conocí al Señor a mis 24 años. Tuve mi encuentro con Cristo. A los 27 años tuve mi encuentro con Susi. Y bueno, antes de casarme,
mientras era soltero, yo tengo un hijo de 31 años, se llama Ángelo, es mi hijo mayor. Eso fue antes de casarme, de conocer del Señor. Ya tenemos, pues yo tengo ya 27 años de cristiano y hemos servido como hijos Susi en la iglesia durante toda la vida, prácticamente de creyentes. Pero entonces, con relación a la tribulación, se les nace en 2007, al año que estamos casados, y pues todo marcha de maravilla, ¿no? Como muy normal en un matrimonio que está empezando, ¿no? Pues con algunas dificultades económicas y situaciones muy normales, porque pues está empezando a edificar casa, a conformar un hogar, y pues vienen esas situaciones y a conocernos más ya en otro ambiente. Pero esos son temas, digamos, muy normales dentro del matrimonio que no entiendo, o a veces para muchas personas pueden ser tribulación, ¿sí? Ese roce, ese conocerse inicialmente y ese empezar a construir un hogar puede ser una tribulación también. Pero en nuestro caso, a pesar pues que no era todo color de rosa, todo estaba bien. Pero entonces viene lo que estaba comentando mi esposa, esa primera pérdida, ese primer aborto, y definitivamente empezamos a entender lo que es verdaderamente una tribulación, unos momentos de dificultad fuertes. Hay quizás personas esta mañana o mujeres que han afrontado un aborto. ¿Qué consejos les podemos dar cuando son abortos involuntarios? Pero también quizás hay muchas mujeres que en su inmadurez, cuando pues eran más jóvenes claramente, también hicieron un aborto, ¿cómo se diría? Como voluntario, de pronto por el miedo de que sus papás se dieran cuenta, o por el miedo de no querer ser padre con la irresponsabilidad y demás, y tomaron la decisión de abortar. ¿Qué consejo les podemos dar a esta mañana? Porque hay mujeres que hemos aconsejado que no han podido avanzar, no han podido sanar, ni económicamente, ni quizás emocionalmente, ni sentimentalmente, debido a las consecuencias por la ignorancia de un día. Entonces yo quisiera primeramente el consejo a aquellas mujeres que involuntariamente han perdido no solo un hijo, quizás varios hijos, y aunque lo intentan y lo intentan, ¿cómo la palabra nos puede dar un consejo? Y desde la experiencia, porque esta es solo la primicia, hay muchas más cosas que vamos a ver hoy, pero ya para empezar a dar un consejo, les pueden dar ustedes y yo también doy mi consejo. ¿Qué dirías tú, Azucena? Bueno, el Señor es bueno, es lo primero que yo les digo. Esta mañana en la clase leíamos Nahum 1:7, dice que el Señor es bueno y que Él conoce a los que en Él confían en el momento de la angustia, ¿sí? De pronto para esos abortos involuntarios el Señor restituye, el Señor siempre restituye y restaura nuestros sentimientos. Bueno, digamos que quiero tocar de pronto un poco, digamos, no fue un abortivo, pero sí es a dónde podemos ir. Y dice la palabra, y vamos a estarlo tocando en los diferentes temas que vamos a estar hablando en Ana. Ana no podía tener hijos, ¿cierto? Ana estaba casada con el Cana y ella no podía tener hijos, era estéril. Pero dice que cada año, está en 1 Samuel 1, 5 al 11, iban al templo, ¿cierto? Y dice que Ana hizo algo. Dice, hizo voto, bueno, dice acá, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿sí? ¿A quién hay que llorarle? A Dios, a Dios. ¿Hay que llorar? Sí, hay que llorar. O sea, y nosotros como mujeres somos lloronas, ¿cierto? Sensibles, además que es algo de nosotras, es algo que Dios nos dio a nosotras, tener un hijo. El hombre no lo puede hacer y con toda la ciencia y la tecnología no lo va a poder hacer nunca, es algo que Dios le dio a la mujer y ese milagro de vida. Entonces
Hay que orar, hay que llorar, sí hay que llorar, pero hay que llorar en la presencia del Señor, para esos abortos espontáneos, para esas vidas. Dios tiene un propósito para todo. Dios siempre, las cosas que pasan a Dios no lo toman por sorpresa. Él tiene todo bajo control. Y a veces a nosotros somos los que nos toma por sorpresa muchas cosas, pero Dios tiene un propósito, siempre. Y nosotros podemos llegar a la presencia del Señor. Ese es mi consejo. ¿A dónde oró Ana? Lloró a la presencia del Señor. Si su merced ya hizo algo que no tenía que hacer, ¿cierto? Abortó voluntariamente. Hermano, en la presencia del Señor, con arrepentimiento, y Él trae el perdón de pecados, ¿cierto? Y Él restituye, Él sana, Él cambia y transforma lo que de pronto el enemigo ha querido dañar. Él viene y restaura. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Por qué el aplauso? Porque nos da un tiempito para uno también poder reformular las respuestas. Ok, yo quiero dirigirme de pronto a los esposos o a esos padres, los hombres, que pues están al lado de la esposa, de la mujer que tuvo que sufrir un aborto. Porque es que, aunque nosotros como hombres hay un duelo también por ser pues, los padres del bebé que se pierde, el duelo no es igual, el dolor no es igual. Obviamente la naturaleza de la mujer y ese instinto materno hace que para ella sea mucho más sensible y mucho más tremendo, más difícil de sobrellevar. Para nosotros no. Y entonces a veces, a pesar de que nos duele, podemos caer muy rápidamente en la insensibilidad. ¿Sí? Me llama mucho la atención en 1 Samuel capítulo 1 versículo 8, en la versión Nueva Traducción Viviente, como le dice Elcana a Ana. En la Reina Valera no lo dice, pero voy a la Nueva Traducción Viviente y Elcana le dice: ¿por qué estás llorando? Solo por no tener hijos. Así le dice, solo por no tener hijos. Nada, casi nada, ¿no? Pues obviamente para la cultura hebrea, para la mujer es muy importante tener hijos, y yo creo que el instinto materno en la mujer se despierta en cualquier momento y va a desear tener hijos. Y nosotros como varones, como hombres que estamos ahí al lado, no podemos ser tan insensibles de pronto y simplemente decirle: solo por eso llora. No soy yo mejor que 10 hijos. Nunca, nunca. Yo sé que al final de la historia, en el matrimonio quedamos los dos y los hijos tienen que tomar su rumbo. Pero nunca el hombre reemplazará el amor de un hijo. Nunca. La madre siempre tendrá siempre amará a sus hijos, así partan, pero no es igual. Es igual. Entonces, que no vayamos a caer, varones, en la insensibilidad, ¿cierto? De decirles cosas como esas. Y bueno, y para las mujeres que de pronto tuvieron que abortar voluntariamente o lo hicieron voluntariamente, como decía mi esposa, buscar a Dios en arrepentimiento, buscar al Señor en arrepentimiento sincero. Porque todo ser, le enseña la palabra, todo ser tiene un propósito. El Señor dice en la palabra que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y que sus ojos vieron a nosotros cuando éramos un embrión, ¿cierto? En el Salmo 139 lo dice. Entonces, eso me habla, y que formó cada una de las cositas y que lo escribió, o sea, que esas cosas que formó estaban escritas antes en un libro. O sea, yo soy arquitecto, el Señor lo que hizo fue un diseño primero en un libro y después creó eso que Él diseñó en un libro. Dios formó esas manitos y después dijo: no, esas manitos van a tocar un piano para alabarme. El Señor hizo unas cuerdas vocales y dijo: no, este va a ser tremendo evangelista. Y así. Entonces, cortar una vida es cortar el propósito de Dios. Y eso lo debemos tener presente, porque estamos metiéndonos con el Dios dador de la vida. Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Mujeres, si han cometido un aborto voluntariamente, busquen al Señor en arrepentimiento y pídale perdón por haber roto con el propósito de Dios con esa vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero responder como iglesia.
como representante del cuerpo de Cristo, ¿la iglesia aprueba el aborto? Dígale que tiene al lado, no. Constitucionalmente, hoy en día, amado hermano, hay 3 cláusulas por las cuales una persona puede abortar. Puede ser por malformación del embrión, puede ser a consecuencia quizás de un abuso o una violación, y se quiere dar una prórroga de que sea por consentimiento de que la madre pues no quiera. Pero ¿por qué usted y yo como el cuerpo de Cristo debemos decir que no y oponernos a estas normas o a esto que el Estado quiere hacer? Y lo expongo como en el Salmo capítulo 51 y el versículo 5. Porque, amado hermano, usted no tiene ni idea, como acaba de decir nuestro hermano Harold, Dios tiene un propósito con todo. Si tiene un propósito hasta con los lirios de los campos, si tiene un propósito hasta con cualquier cosa, ¿cómo más con la vida que Él da? Recuerde que en Eclesiastés dice que el que da vida y la quita solo puede ser el creador de la misma. En ese orden de ideas, el rey David en el Salmo 51:5 dice: en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. O sea, eso me deja pensar muchas cosas. ¿Cuáles fueron los pecados de su papá? No es explícito, pero dicen ahí, estábamos leyendo en las tradiciones, pudo haber sido adulterio, hablemos de pecados, un abuso, violencia, lo que haya sido, amado hermano. Pero ¿quién daría un peso por el rey David? Él mismo está diciendo nadie, porque fui consecuencia del pecado. Pero sabe, Dios lo amó tanto, que decía el hermano el Salmo 139, creo que si no está mal el versículo como 16, que mi embrión vieron tus ojos. Aún allí petico chiquitico allá adentro, el Señor tenía un pronóstico y un destino. Y dice Efesios 1:4 que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para que podamos estar delante de Dios santos. ¿Sabe cuál era el propósito suyo y mío? Se lo quiero decir si usted no lo sabe: que usted pueda contar con el gozo de la salvación. Que aunque usted sea salvo, amado hermano, no solo usted sino también sus hijos. Por eso, ¿por qué no decimos no al aborto, amado hermano? Y si quizás hay mujeres en esta mañana o nos están viendo ahí por las redes sociales, le digo: no aborten. Si supiera lo que Dios quiere y puede hacer con ese bebé que viene en camino, qué sorpresa se llevarían los papás de David cuando vieron que el que menos fue el que vino, los defendió allá cuando en la cueva de Adulam, vino, trajo a su papá, a su mamá, los protegió de Saúl, de que los fueran a matar. Y no solo eso, fue rey y ha sido el mejor rey de Israel hasta entonces. Por eso, amado hermano, usted siga ahí con sus hijitos, y si usted no detenga no ser papá, por el contrario, herencia de Jehová son los hijos. Porque dice el Salmo 127 que más adelante, cuando usted y yo envejezcamos, van a ser como saetas, amado hermano, van a ser como flechas, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántas flechas tiene, amado hermano? En el nombre de Jesús anhelamos que el cuerpo de Cristo tengamos hogares fructíferos y prósperos, constituidos por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bueno, hablamos entonces hasta este momento del aborto, y hablamos de que hombres no sean ásperos con sus mujeres, sino por el contrario, trátelas como vaso frágil. Y mujeres, claramente, ¿se vale llorar? Mateo 5 dice: bienaventurados los que lloran, porque estos tendrán consuelo. Llore, grite, haga lo que tenga que hacer, pero no se amargue, ni tampoco toda la vida se quede ahí. Levántese, lávese el rostro y avance hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en ese momento, ¿qué vino después? Porque ese solo es el inicio. Sí. Bueno, pues seguía el deseo, ¿no? Seguía el deseo de que Celeste no se quedara solita, sino que tuviera a su hermanito. Entonces, en el 2008 pasó lo del aborto. El 2009 quedé nuevamente embarazada. Ahí en ese momento no lo estaba buscando, porque la ginecóloga me había dicho que tenía que esperar más o menos 2 años para que todo la matriz y todo el vientre se fortaleciera nuevamente. Bueno, entonces pues no pasó ni un año, más o menos un año, y volví a quedar embarazada. Este embarazo pues obviamente entra en alto riesgo nuevamente, y pues empieza otra vez esa tribulación en nuestras vidas, pero
el diagnóstico de Emanuel pues era que tenía placenta previa. La placenta previa es que se obstruye la salida pues del bebé y esto produce sangrado, produce durante el embarazo y aún en el mismo parto puedes sufrir uno hemorragias. Entonces pues tenía que estar muy quietica, sin tanta fuerza ni nada, pero a los 7 meses Emanuel se llamaba el bebé. Emanuel se viene, faltaban 2 meses para que naciera, ¿sí? En noviembre 12 estaba programado y se vino en septiembre 4, un día antes de mi cumpleaños. Se viene Emanuel. Yo entré a urgencias y a los 10 minutos yo ya estaba en cirugía, ya a los 20 minutos prácticamente Emanuel ya estaba afuera porque no podía, si se salía la placenta, entonces el niño quedaba desprotegido, ¿sí? Y pues moría. Nace y entonces... Bueno, nace Emanuel y empezó un tiempo de un fortalecimiento en la fe, porque pues a pesar de que la situación era bien complicada, Emanuel entra a UCI pediátrico inmediatamente. Yo no lo vi a él moverse, Susi sí lo vio moverse, pero nuestra fe estaba fortalecida. Nosotros nunca hemos dejado de servir a pesar de las situaciones difíciles que hemos tenido, nunca hemos dejado de servir en la iglesia. Dice la palabra de Dios que no andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo, y sin que nosotros nos sentáramos de pronto a acordar cosas realmente, siempre estuvimos de acuerdo en cómo tenían que ser las cosas. Susi se encargaba mucho de la parte de estar pendiente allá en el hospital y todo eso, obviamente que yo también la acompañaba eventualmente, pero yo no dejé nunca de servir en la iglesia, siempre estuve ahí apoyando, fortaleciéndome en la fe, haciendo la parte espiritual, ella la parte digamos más práctica y todo esto. Hay un versículo en Levítico 6:13 que ha sido una consigna para mí, es que el fuego en el altar nunca se apagará. Entonces eso me ha mantenido a mí siempre en la obra, sirviendo al Señor, porque el fuego en el altar no se puede apagar. Así sea una llama chiquitica de fe, hermano, hay que acrecentar esa fe, hay que seguir adelante. Y nosotros orábamos, en la iglesia oraban, hermanos apoyaban en oración, visitaban y llegaban hasta donde podía llegar porque el niño estaba en UCI pediátrico y oraban. Y nosotros, el Señor nos regaló una palabra en el Salmo 118:17 que dice: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Y nosotros nos agarramos de esa palabra con manos y pies y creímos a lo que el Señor había prometido con Emanuel. Y hermanos nos hablaban y nos daban ese versículo y prendíamos de pronto una emisora y nos predicaban de ese versículo y poníamos en internet y el versículo ahí. Y hasta una vez un taxista en el que veníamos del hospital, un taxista nos vio un poco acongojados y nos dijo: no, pero tranquilos, no se preocupen. Le contamos un poco lo que pasó y dijo: no se preocupen porque el niño no morirá, sino que vivirá para que... Y otra vez el Salmo 118:17 y nosotros agarrados de ese versículo. Pasaron 20 días, el día 21, el día 21, o sea el 25 de septiembre, nos llaman del hospital muy temprano, 5 de la mañana, y nos dicen: ha pasado algo, tienen que venir rápido al hospital. Y nosotros vamos al hospital, ¿sí? ¿Sigo? Y el niño había fallecido, el niño había muerto. 21 días. Entonces, pues eso pasó ahí, nosotros quedamos. ¿Y la promesa? Yo quisiera preguntar ahí, porque quizás hay muchas personas de esa manera. Dios les da una palabra, tienen una visión y justo allí en la tribulación pareciese que todo iba a mejorar o que se iba a salir hacia el otro lado, pero realmente, primeramente, ¿cómo interpretar la voz de Dios? Porque esto lo hablamos, ya lo preparamos, y yo les decía, bueno, si el Señor les decía que Él iba a vivir, pero quizás en nuestro cuerpo finito, pues no vivió ya mucho, pero que
cuando cerró los ojos y en dónde está en este momento. ¿Y cuál es la esperanza que ustedes le pueden dar hoy al pueblo? Bueno, el Señor nos dijo que Emmanuel no moriría, sino que viviría para contar las obras del Señor. Eso nos dijo. Y nosotros hasta la fecha de hoy creemos que esa promesa sí se cumplió. Sí se cumplió porque Emmanuel vive, está en el cielo, está con el Dale un Señor. fuerte aplauso al Señor por ¿cierto? eso. Entonces, Él vive y hoy, en este lugar y en muchas otras ocasiones, sigue contando las maravillas, sigue contando lo que Dios hace, lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo se interpreta la voz de Dios? Hay que creer en la palabra del Señor, hay que aferrarse a esa palabra, porque dice también la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para mentir y Él no se arrepiente tampoco, ¿cierto? Entonces, sus palabras son sí y son amén. Azucena, ¿cómo afrontar una pérdida? Porque Harold está hablando desde su condición de hombre, pero su merced que lo vivió y claramente los dolores y demás, ¿cómo afrontar una pérdida? Y hay personas que no solo han perdido un bebé, sino han perdido a un esposo, un hijo, han perdido un padre. ¿Qué consejo les podemos dar en este momento a esas personas? Bueno, todo va en aumento, ¿no? Pues primero el aborto y luego mi bebé. Yo pienso, hermanos, que ninguno, o sea, bueno, es muy pretencioso decir esto, pero yo creo que Jesús podía decir, no encontré mayor fe en ese tiempo en Bogotá que en la casa de Harold y Azucena. O sea, nosotros creíamos, por mi mente nunca se me pasó que el bebé se fuera a morir, nunca. Era algo, una convicción firme, morir físicamente, ¿no? Nunca se me pasó por la cabeza, de verdad, que cuando me dicen que el niño se murió, es como cuando tú estás parado en un tapete y te lo jalan, ¿y qué pasa? Uno se cae, ¿cierto? Se da tremendo golpe, y eso me pasó a mí. Me di tremendo golpe con esa noticia que me esperaba. Y viene, ahí es donde digo, se vale llorar, pero llorar, hermano, es no entrar a pelear con Dios, no es entrar a renegar de pronto de la voluntad de Dios, no es de pronto volver atrás, porque ahí sí que peor. O sea, nuestra esperanza está en Cristo y Él nos levanta y Él nos sustenta. Si vamos a llorar, lloremos, pero como hizo Ana, lloremos delante de la presencia del Señor. Derramemos el corazón delante de la presencia de Dios. No hay otro camino, no hay otra persona que tenga palabras de vida eterna para nosotros, pero no nos podemos quedar ahí. En el caso de Samuel, en 2 de Samuel 2 de Samuel 12, del 15 al 25, están contando la historia de David, ¿cierto? Y con Betsabé, y por la causa del pecado, Dios no le permite a David que este bebé pues viva, sino que dice que David entró en ayuno, no quiso comer, bueno, estuvo rasgándose sus vestiduras y todo, mientras que el niño estuvo enfermo 7 días, ¿cierto? 7 días estuvo David ahí ayunando y orando por su hijo. Más sin embargo, al 7º día el niño se murió, ¿cierto? Pero luego dice que más David, en el 18, dice, y el 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿A dónde fue Ana? A la presencia del Señor. ¿A dónde fue David? ¿Y qué hizo? Adoró. Yo creo que ese es el consejo, hermano. Agarrarnos de la mano del Señor.
estamos en dificultad, es un dolor muy grande, es un dolor muy grande. O sea, perder un hijo, ahí sí como dicen por ahí afuera, ¿no? Si el hijo pierde al papá, es huérfano. Si el esposo pierde a la esposa, es viudo. Pero ¿cómo se le dice a una mamá que pierde un hijo? No tiene nombre. No hay una palabra que cubra eso. Es un dolor muy grande, pero no hay dolor que le quede grande a nuestro Dios, ¿cierto? Y Él sabe por qué pasan las cosas y para qué pasan las cosas. Y nosotros lo único que podemos hacer es ir a la presencia del Señor, levantarnos a la presencia del Señor. Y una palabra en esta, que fue una exhortación para nosotros, de pronto para mí en este momento, y era, hermanos, yo no quería, se vale querer estar sola un tiempo, se vale no, hermanos, de pronto en un tiempo así, deje sola a la persona un ratico, ¿cierto? A veces las personas de la iglesia son muy bonitas y ellas quieren estar ahí atento a todo lo que a uno le pasa, pero a veces uno quiere estar solito, un ratico, ¿cierto? Mientras que pasa eso, ese duelo. Y a mí me pasó, yo dejé un poquito de tiempo, como un mes y medio que no fui a la iglesia después de que mi bebé se murió. Pero yo no peleaba con Dios, sino no quería escuchar nada de amor, ni de fe, ni nada en ese momento. Pero sí escuchaba una palabra y yo dije, esta palabra no tiene nada que ver con amor, con fe. Y decía, el título de la palabra era Judas. Y yo dije, voy a escuchar esa, porque no tiene nada que ver con lo que me está pasando en ese momento. Y vaya sorpresa que Dios habla en medio de esa tristeza, en medio de esa angustia. Por eso es que no tenemos que soltarlo, porque si nosotros empezamos a llorar y a escuchar otras voces y a alejarnos de Dios, pues lo que nos va a hablar son cosas que no nos van a servir. Pero si vamos a la presencia de Dios, Él tiene la palabra perfecta. Y de pronto a mí no me dijo, sí, hija, pobrecita, estás sufriendo, el bebé se murió. A mí me dijo, me habló de Judas. Y Judas, como Jesús no fue el rey esperado que él quería, ¿cierto? ¿Qué hizo Judas? Lo entregó con un beso, ¿cierto? Le dijo, al que yo le diera un beso, ese es. Y ahí empieza la semana de pasión de Jesucristo. Lo traicionó, hermano, porque Judas dice, mi amigo, el que come conmigo, eso es el que me va a traicionar, ¿cierto? Lo traicionó porque Jesús no hizo lo que él tenía en su pensamiento, que él quería hacer, su deseo de su corazón. Y Dios me decía en esta mañana, como no te di tu hijo, como tu hijo no vivió, ¿tú qué vas a hacer? ¿Me vas a dar la espalda? ¿Me vas a traicionar? ¿Me vas a abandonar? Hermano, eso fue una palabra confrontante para mí. Y tuve mi tiempo, pero agarrada de la mano pude seguir delante de Dios como lo hizo David. David fue, adoró, se levantó, se lavó, pidió comida y siguió su camino. Eso es todo tremendo. Hermano, si Dios no responde su oración como usted quiere, entonces le va a dar la espalda a Dios. Si las cosas no cambian o no se resuelven, ¿vas a traicionar al maestro? Qué tremendo mensaje, muchas gracias por esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Harold. Bueno, ahí ya en ese punto entramos a la etapa de la paciencia, ¿no? Ya cuando Perdóname, yo quiero dar un consejo también aquí antes de ya avanzar, sí. Porque en la Biblia se habla del endechamiento. Y quizás usted perdió un ser querido o está en un momento muy difícil y se vale, como decía Susana, guardar un tiempo. Usted es de carne y de hueso, se cansa, se fatiga. Por eso el rey David en 2 de Samuel, el capítulo 1, guardó un momento de endechamiento. Honró la memoria de Saúl, aunque Saúl era como fuera, pero guardó y hizo que todo el pueblo guardara un momento. Hermano, tómese su tiempo, dése unas vacaciones. Decía una persona, es que yo salí a un parque y grité y le dije, Señor, porque eso se vale. No lo resista y no se lo coma, porque eso va a ser una olla express. Y resulta usted después haciéndole daño al que no tiene que hacerle daño, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus papás, que no tienen nada que ver. Por eso en esta mañana el Señor sabe que usted es de carne y de hueso. Por eso, hermano, si tiene que hacer algo, dése un tiempo en el trabajo, bueno, en lo que haga en su vida cotidiana.
Ahora, y el último, el lenguaje de amor. Para algunas personas es diferente los tiempos. Por ejemplo, para los cumpleaños, cuando en mi caso, cuando mi papá es el cumpleaños, a mí me da duro, pero lo demuestro de otra manera. Hay personas, lo hablábamos, que se encierran y recuerdan a su ser querido en ese momento y lo demuestran de esa manera. Y eso no está mal, ese es un lenguaje de amor. No quiere que nadie los vea en ese momento, quizás con la aflicción, pero en su intimidad están ahí. Obviamente, cada año, eso hace parte de nosotros. ¿Cómo yo olvidar a mi papá? O sea, ¿cómo? Díganme. No, porque así nos ha hecho el Señor, con emociones. Pero quizás hay lenguajes de amor de otras personas, lo decía el hermano Harold, que tienen que subir una foto a sus redes sociales o lo tienen que demostrar de otra manera. Amada familia, entienda también el lenguaje de esa persona y quizás es su manera de poder hacer su duelo. Respétele, amado hermano, hónrelo en el nombre de Jesús para que podamos avanzar. Bueno, eso ya es otra cosa. Usted no se vaya a ir para atrás. No, eso se llama justificarse. El único que nos justifica es Cristo, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Listo, seguimos. La paciencia. Yo quiero iniciar Isaías 30:15, perdóneme, porque dice que en la paciencia y en la quietud es donde el Señor responde y vence la batalla. Bien, amén. Entonces, el aferrarse a Dios, el buscar la presencia de Dios con el dolor, con el sentimiento que uno esté atravesando en ese momento, es empezar ese paso de paciencia, ese proceso de paciencia, porque ahí es donde está la presencia del Señor y ahí es donde le da a uno un consuelo que le produce esa paciencia. Y con relación al lenguaje, pues de amor, yo quiero decir que, el duelo para mí personalmente, por mi carácter, por mi personalidad, por mi forma de ser, es de pronto mucho más, o sea, yo me sobrepongo muy rápido de las cosas, de las situaciones. No sé si es por esa personalidad o también porque mi memoria no me da para estar pensando mucho en lo mismo y lo supero rápidamente, ¿sí? Eso es bueno para mí, pero es malo para otros, ¿sí? Porque hablando del lenguaje de amor, pastor y hermanos, soy una persona que tiende mucho a minimizar el dolor de los demás, ¿sí? Y entonces, ¿por qué llora tanto por un perrito? Pues él quiere llorar por un perrito 2 meses, pues déjelo llorar. Eso lo he venido aprendiendo del Señor, ¿sí? A que las personas tienen sus tiempos para el duelo y que eso hace parte de esa paciencia. Entonces, pues en el caso de Emanuel, obviamente yo me sobrepuse mucho más rápido que mi esposa. ¿Sí? A ella el duelo le dura mucho más, a mí me pasa rapidísimo. Es un poco el tipo David, porque si volvemos ahí a 2 Samuel 12, dice que David durante los 7 días, durante el tiempo que el niño estuvo enfermo y agonizando, ¿qué hizo él? Ayunó, clamó, ¿cierto? Estuvo ahí en silicio, ceniza y todo eso, pero cuando llegaron y le dijeron, no, el niño murió, ¿qué hizo él? Se levantó y ya, fue y comió. Se sobrepuso rápido. Yo soy un tipo así. David. Sí. Entonces, me sobrepongo rápido, me pasa rápido. Y entonces puede sonar indolente, ¿sí? Pero no es que sea indolente, sino que sencillamente es parte de lo que el Señor me ha permitido a mí. Pero, ¿qué sigue diciendo en el versículo 24? Que a pesar de que David se sobrepuso rápido, fue a Betsabé. 2 Samuel 12:24. 2 Samuel 12:24, sí, gracias. Va a Betsabé y le dice, y la consuela. Él se sobrepuso rápido, pero pensó en Betsabé, va y la consuela. Varones, nuevamente, consuelen a sus esposas si están sufriendo por la situación que sea, lo que esté pasando. Llévenle una palabra de consuelo. En este caso, el consuelo de David a Betsabé, dice que lo llevó a tener relaciones con ella, durmió con ella y ella quedó nuevamente embarazada. Pues yo no le estoy diciendo que la consuele así, pero la consoló.
¿cierto? La consolo. Esto es muy importante porque cuando usted mira los índices, los divorcios, o bueno, hay muchos divorcios que son a causa de la pérdida de un hijo, que no se pueden sobrellevar. Entonces le echa la culpa al otro y viene la culpa, viene el juicio y nunca se pueden restaurar los hogares. Si ustedes, amados esposos que están acá o familias que están acá, perdieron un ser querido y quizás todavía son de esos, pero es que usted hizo, pero es que usted cuando era, amado hermano, el ayer ya pasó. Por eso este mensaje es para todos, hasta para mí. ¿Qué tenemos que pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Dígale que tiene al lado, avanzar. Tenemos que avanzar. Siempre vuelvo y lo digo, voy a ser mi papá. ¿Cómo no le voy a quitar? ¿Cómo voy a quitar eso de mí? Pero tengo que avanzar, superar, honrar su memoria. ¿Cómo? Sirviéndole al Señor. Un día yo dije a Harold y a Azucena, iglesia, qué injusto es Dios, porque no entendemos a veces las palabras de Dios. Papá, ya justo cuando iba a terminar procesos y disfrutar de todo el fruto de su trabajo, y el Señor se lo lleva. Yo le decía, eso es como Moisés, porque Moisés justo allí en el monte veía del firmamento al firmamento la tierra prometida. ¿Y cómo es que Moisés no pudo entrar? Y entró Josué, que Josué no se aguantó todo lo que se aguantó en Egipto, Moisés y demás, y ni la tierra de Madián, ni nada. Pero ¿sabe cuál es la esperanza, amado hermano? ¿Cómo usted y yo entender la palabra de Dios y la voz de Dios? Que Él es sobrenatural. Cuando yo entendí que Moisés cerró sus ojos en el plano físico, pero abrió sus ojos y ya estaba en la tierra prometida, porque la tierra prometida no es otra, sino el reino de los cielos. No hubo nadie como Moisés, amado hermano, aún en el monte de la transfiguración. ¿Quién estaba ahí? Mire, Dios honrando a Moisés. Estaba allí Moisés glorificando al Cristo, amado hermano. En el futuro, ¿quiénes van a ser los dos testigos en tiempos escatológicos? Dicen por ahí que uno va a ser Moisés. Hermano, ¿usted se imagina eso? Que un día yo me pueda encontrar con mi padre y decir que, o mi padre llegara al cielo y le dijeran, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, he aquí tu heredad. Hermano, usted sea fiel. Y si Dios le dio a usted una palabra, me decían en el viernes una pregunta, y hablando de sanidad divina, y si el Señor no lo sana, ¿qué pasa, pastor? Pues hermano, yo sigo creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Obedezca, siga sirviendo. Mire qué tremendo Harold, en tremendas aflicciones, y el hombre siguiendo sirviéndole aquí en la casa de Dios. Pero hay gente que está lloviendo, pastor, no pude ir. Es que, pastor, si usted viera el problema, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Se me olvidó la cuenta del Netflix. ¿Qué? Tremendo lío, pastor. Es que no tengo aquí, no tengo aquello. No, hermano, es que usted no le sirve a un hombre, usted le sirve a Dios. Y Dios sabe, dice el rey David también, no le voy a dar algo a Dios que no me cueste. Y en Hebreos 13 dice que usted y yo ofrecemos sacrificio de adoración, de alabanza. Amado hermano, si usted vive lejos, gloria a Dios, porque el Señor ve el sacrificio que usted hace y así mismo le va a retribuir. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, avancemos porque nos queda poquito tiempo. Número 3, ¿por qué Harold y Azucena viene la prueba después de la paciencia? ¿No debería ser mejor la tribulación, después la prueba, ahí sí la paciencia y después la esperanza? Debería ser así, ¿no? Viene como una ruleta, una montaña rusa, puse yo aquí también. Una montaña sí. rusa, para arriba y para abajo. Emociones. Cuando ya uno piensa que va a salir, hermano, ya ha pasado tiempito, el Señor ha sido bueno, el Señor ha restaurado el corazón. De hecho, en ese medio en ese momentico, Emanuel muere en septiembre y el Señor me regala por un tiempito, casi 2 añitos, un bebecito, no a mí, de otra persona, y me lo regala un tiempito en la casa. Y entonces eso fue, Esteban se llama y es el nieto de Harold, eso es otra historia. Y me lo llevan a la casa y yo lo tengo casi por 2 añitos. Y fue como la manera que el Señor usó para traer consuelo también a mi vida. Y el Señor es así, el Señor es bonito. El Señor, si usted hace lo que tiene que hacer de buscar la presencia de Dios, Él trae consuelo y trae restauración. Amén. Y de pronto, ¿cuál es el consuelo entonces? Ahí quizás si usted es abuelo y perdió a su hijo,
y el consuelo quienes vienen siendo sus nietos. Exacto. Y yo lo he visto, y los nietos vienen y empiezan, y parece que ese dolor ya no fuese tan fuerte, sino empieza a minimizar, y el Señor lo hace así, como lo está Pero contando. quiero hacer como un paréntesis, y es lo que decía mi hermanita acá. Si usted no busca la presencia de Dios, hermano, viene el diablo con todo. Y de verdad que es un dolor tan fuerte que usted puede volverse alcohólico, puede volverse lo que sea, pelear, acabar con su familia, con su hogar. Así que no lo haga, busque a Dios porque Dios siempre tiene la mejor respuesta. Amén. Bueno, viene la prueba. Yo ya estaba tranquila, seguía mi deseo en mi corazoncito. Dice el Señor que Él conoce nuestra oración antes de que salga de nuestra boca, ¿cierto? Y pues yo seguía con mi deseo de que tuviera una hermanita celeste. Y pues es tan así que en el 2011 quedo nuevamente embarazada. Quedo embarazada y este embarazo, al 5.º mes voy a un control y la doctora que me atendió me dijo, vaya y pida una vez, pida una cita prioritaria porque no escucho bien el corazón de la niña, entonces vaya de una vez que le hagan un monitoreo. Yo fui y de esa cita me atendió la ginecóloga y en esa cita me quedé 15 días hospitalizada nuevamente. Y a partir del 5.º mes de embarazo de mi hija Isabela, estoy acostada totalmente en la cama porque ella me dijo no se puede levantar sino para ir al baño porque el diagnóstico era exactamente el mismo, placenta previa. Y pues hermano, en el primer embarazo que me dijeran placenta previa, yo ni sabía qué era eso, pero simplemente me dijeron no se pare, no haga fuerza y listo. No se pare, no haga esfuerzos. Yo bueno, listo. Cuando me dicen Isabela, el mismo diagnóstico, placenta previa, ¿usted qué cree que me pasó, hermano? Pues empieza la lucha de la mente, ¿no? Otra vez, porque hay un antecedente. Ya se había muerto Emanuel por esa razón. Entonces empieza una lucha en mi mente bastante fuerte y empieza todo lo que acarrea tener placenta previa. Me tocó irme a vivir con mi mami para que mi mami pudiera estar muy atenta de mí, Harold en la casa, bueno, yo encargarme de Celeste y empieza todo estaba tan bonito y tan calmado y tan bonito que otra vez se volvió un caos, una prueba. Bueno, en cuanto a la prueba, puedo decir que se viene a la mente todas las situaciones anteriores y empieza uno en esa lucha interior, obviamente, pero nosotros tratando de preguntarle al Señor, bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres que aprendamos? Y realmente con todo el diagnóstico, no sé si hablo de eso, el diagnóstico que nos dan los doctores acerca de Isabela pues es tremendo. Isabela nace y el día que nace tienen que inmediatamente hacerle una cirugía porque nació con ano imperforado y pues obviamente tenía que evacuar y por lo tanto debía hacerse esa cirugía inmediatamente. Fue la primera cirugía que tuvo de 4 cirugías que le hicieron porque el diagnóstico fue un síndrome de Baxter. Síndrome de Baxter asociado significa que varios órganos del cuerpo que son vitales están en deformidad. Dentro de esos está el cerebro, está la tráquea, el esófago, los pulmones, los riñones y termina hasta el ano. Isabela, el síndrome que ella tuvo, el de Baxter, fue incompleto, no le afectó su cerebro y no le afectaron sus pulmones, ni la tráquea ni el esófago, sino le afectó el corazón, los riñones y el ano. Entonces fueron los órganos que tuvieron que intervenirle. Ella a los 6 meses aproximadamente se le hace la segunda intervención que pues, tenía que ver con colocarle unas bolsitas para poderle bajar el volumen del tamaño de los riñones porque tenía hidronefrosis bilateral, es decir, que los uréteres de los riñones estaban estrechos y los riñones acumulaban demasiada orina. Entonces debían evacuarse
para poderle luego hacerle una reconstrucción de riñones y de uréteres. Esa tercera cirugía se la hicieron como al año y medio, pero durante ese tiempo ella sufrió demasiadas infecciones en su cuerpo, infecciones renales, el sufrimiento era terrible, el dolor, la fiebre, todo lo que tenía que pasar, la angustia nuestra, sobre todo de Susi, porque cada vez que tenía una infección eran 3 semanas en el hospital, haciéndole urocultivos, bueno, todo ese proceso, y de pronto duraba más tiempo en el hospital que en la casa, porque llegaba a la casa y a la semana ya otra infección y corro otra vez pero al hospital. Entonces eso fue una época muy, muy complicada de parte pues en ese proceso de prueba. La palabra declara en 1 Corintios 13:11 el apóstol Pablo diciendo que, bueno, fue un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Yo creo que esta prueba, o la prueba que cada uno de nosotros vivimos, es aún para madurar nuestra fe. Porque él dice ahí que dejó las cosas de niño y ya se convirtió en un adulto. Y aunque el proceso del aborto fue difícil, el proceso de perder a Emanuel fue terriblemente difícil, pero aún el Señor requería más fe, requería más comunión. Y quizás si usted está viviendo un proceso muy similar, porque ¿quién quiere ir a un hospital? Déjeme decirle que un hospital lamentablemente es terrible, es muy difícil ver a su hijito o a su familiar sufriendo o padeciendo un dolor. Nadie quiere vivir algo así, amado hermano. Y sobre todo cuando hay el rumor de que se va a morir, o que es algo terminal, un cáncer, o que lo que sea, amado hermano. Eso es muy terrible. Pero el mensaje del día de hoy se llama Esperando en agonía. Aunque usted esté en agonía y no esté dando más, ¿sabe qué está haciendo el Señor en su vida? Está fortaleciendo su fe para que usted, cuando reciba la esperanza, no crea que fue por su capacidad, no crea que es porque usted se lo merece, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, yo les quiero hacer varias preguntas porque ya vamos casi concluyendo. Bueno, usted hablando, Job vivió unos procesos muy difíciles, una prueba muy difícil, y él tenía unos amigos, y los amigos le dijeron que eso era consecuencia del pecado. Uno le dijo eso, otro le dijo que quizás es porque tenía cosas ocultas. En ese proceso, tanto como en la iglesia, como en la familia, como en los trabajos, ¿qué voces escucharon? Porque bueno, Emanuel trajo unas voces, pero yo creo que aquí todo se intensificó. ¿Qué consejo le puede dar a la iglesia en este momento de las voces que los están ahí acosando o afligiendo? Bueno, primero son las mismas voces de uno, ¿no? Porque empieza la mente y el diablo, ¿no? El diablo viene se me olvidó, a atormentar, bueno, la palabra que usaba, a poner ahí esos pensamientos de bueno, y otra vez usted en esto. y bueno, esas cosas que vienen y dañan la mente de uno, y en mi caso pasó casi que desde el embarazo, desde el 5.º mes, casi hasta los 7 o 8 meses de Isabela, donde yo no sabía de verdad, hermano, qué hacer. O sea, ¿se han visto los programas donde el angelito habla acá y el diablo habla acá? Así, tal cual. Yo escuchaba aquí la palabra de Dios. Jarito, él siempre ha sido muy fuerte. Yo salía para el hospital, él para la iglesia a cantar, a dirigir la alabanza. Y pues yo, ¿para qué lo quería tener al lado mío, hermano, si allá no lo dejaban entrar? Siempre pues es solamente una persona la que entra. Entonces yo decía, no, allá ore. Porque a veces queremos que los esposos estén con uno ahí, pero pues es mejor cada uno haciendo algo por el bebé, ¿cierto? Entonces empiezan esas voces. Luego viene también las voces de la familia de pronto a pensar, bueno, y estos que sirven y estos que van a la iglesia y mire todas esas cosas que pasan y que ¿dónde está su Dios? Por allá decía, ¿no? En la Biblia en algún lado también dice así, ¿dónde está su Dios? Vienen esas voces, vienen las voces de los médicos, ¿cierto? Los diagnósticos,
pasan cada mañanita a dar el diagnóstico. Isabela, como le daban tantas infecciones, hermano, ella le dio unas bacterias con unos nombres, yo le decía, Harold, nombres de demonios, yo no sé, mongolo, no sé, bueno, yo no sé, unas cosas absurdas. Pero ¿sabe qué era bonito de Dios? Que llegaban los infectólogos, porque allá ya la veían, eran los especialistas, y llegaban y decían, ¿dónde está la niña que tiene con el examen en la mano? ¿Dónde está la niña que tiene? Bueno, ellos leían ahí el nombre y yo le decía, mírala, Isabela, gordita, casi todas las fotos que están aquí son del hospital, donde, pues no las mostramos, pero en su cuna, en su cama, así cachetona, bonita, y ellos se quedaban asombrados y decían, esa es la niña que tiene esta infección, esa niña no puede tener esa infección, porque esa infección es tremenda. Pero yo le decía, ahí está, esa es. Y el Señor, en medio de la prueba, ya uno tiene esa esperanza. O sea, ya no es tanto la desesperación, sino que uno va viviendo paso a paso y espera. Ya no es tanto mi deseo, que yo quiero que viva, que quiero. O sea, ya no es tanto mi deseo, sino, Señor, haz lo que tú quieras hacer, ¿cierto? Y esperar, y esperar, y esperar. Ya de pronto uno deja la imprudencia un poquito y esperar en Dios. Y esas voces, yo decidí no escuchar el diagnóstico del médico, hermano. Yo, mientras que el médico me hablaba, yo empezaba a orar. Ya, Señor, trae sanidad, Señor, trae sanidad. Porque cuando vienen, ellos le dicen a uno muchas cosas. Y cuando uno recibe esas cosas, pues empieza su fe a menguar, su fe allí a otra vez a tirarse al piso. Pero Dios es bueno porque Dios trae su palabra, el Espíritu Santo nos recuerda su palabra y nos trae consuelo y nos trae esperanza. Bueno, digamos que en medio de la prueba y para poder pasar, digamos, a lo siguiente, a la esperanza, nosotros tuvimos un proceso muy especial, muy bonito y a la vez duro, porque en medio de tantas ires y venires al hospital, una noche que nuevamente empezó la fiebre y todo eso, ya completamente desesperados, nosotros hicimos el sacrificio de Abraham con Isaac. Nosotros dijimos, Señor, aquí está nuestra hija, tú no la diste, pero no la queremos de esa forma. Si tú no la vas a sanar, llévatela, te la entregamos. Pero como Ana también, pero si tú tienes propósitos con ella, pues cúmplelos, que te sirva, que sea para gloria tuya. Y con lágrimas y todo eso entregamos a nuestra hija en las manos de Dios, porque ya estábamos cansados en nuestras fuerzas de tanto ir y venir. Pues hermanos, a partir de ahí no puedo decir que se le quitaron todas sus enfermedades o que el Señor vino y la sanó, no, faltaba una cirugía todavía, pero menguaron demasiado las idas y las venidas al hospital. Ya ella, a partir de ahí, no tuvo la cantidad de infecciones que venía sufriendo. Obviamente eso pues trajo más tranquilidad a nosotros y la confianza. Entonces el Señor empezó a mostrarnos a nosotros la razón por la cual Isabela había nacido en esa condición. Y la razón por la cual había nacido así no era de pronto como le pasó al ciego, no era porque el ciego, no era por el pecado del ciego de nacimiento, no era porque nosotros hubiéramos pecado como de pronto otros hubieran pensado, ¿no? Es que ustedes quién sabe qué hicieron, qué están haciendo y por eso es que les está pasando lo que les está pasando. No, era porque Dios tenía un propósito. Y una vez que fuimos en uno de los controles que teníamos previo a la cirugía de corazón, que era la cirugía que faltaba, llegamos allá y en el proceso nos sentamos al lado de una señora que tenía una niña ya grandecita con un caminador. Y entonces la pregunta mutua fue, bueno, ¿y qué le van a hacer a la niña? No, ella le van a hacer una cirugía de corazón abierto. ¿Y cuántas cirugías le han hecho? No, ya es la tercera cirugía. Ya le han hecho 3 cirugías, con esta sería la cuarta. Nosotros así como, y la niña que... no, a ella le van a hacer una cirugía en el dedito y es su cirugía número 81. Y entonces ahí, pastor, quedamos nosotros desarmados delante del Señor. Dijimos, Señor, gracias que tú eres bueno. Tú eres bueno porque tú tienes
otro propósito, otra razón por la cual Isabela está pasando por esto. Y entendimos que era por esas otras personas que estaban en esa situación, que había que orar por ellas, por esos niños que estaban enfermos en el UCI, en el OMI, aquí, allá donde fuéramos a tener que llevar a la niña. Ahí habían otros niños, habían otras familias, otras madres desconsoladas que necesitaban oración y todo eso. Entonces viene la esperanza. Un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice Jeremías 29:11: yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Padre, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para os dar, bueno, lo que usted está esperando. ¿Qué está esperando, hermano? Quizás unos están esperando su fe, lo veíamos en Hebreos 11:1, se imaginan que ya los van a echar de la casa. Y entonces visualizan que va viviendo debajo de un puente y eso allá sembrando papitas, y como yo un día lo pensé antes de casarme, decía, bueno, vamos a vivir del amor, y yo me imaginaba sembrando papas, uno que es todo loco de joven, ¿cierto? Gloria a Dios, no tuvo en cuenta esa fe de ese momento el Señor. Pero, amado hermano, ¿en dónde está puesta tu fe? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo va a terminar este año 2024? Y si quizás usted está en tribulación y vino un tiempo ya de paciencia, pero otra vez la prueba y usted ya queriéndose morir y pidiéndole, Señor, mátame, quítame la vida, pues no es así tampoco, amado hermano, porque usted no va a irse de este mundo porque tiene promesa de salvación. Y hasta que usted, el Señor, no lo quebrante, no lo quiebre y no lo perfeccione, no va a permitir que usted caiga como los que descienden al sepulcro, dice el rey David. Por eso, amado hermano, si usted está viviendo eso y hoy lo trajo el Señor, es porque Él quiere que entienda que tiene un pensamiento de paz, tiene un pensamiento de bien. Dice en tercera de Juan, capítulo 1, el versículo 2, amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera tu alma. O sea, Él lo quiere sanar en esta mañana emocionalmente. A Ezequiel de un solo golpe, dice, si no estoy mal, como capítulo 24, 25 de Ezequiel, le quitó el deleite de sus ojos. Era su esposo, su esposa. Eso debió ser terrible. Pero ¿sabe qué le dijo? Siga adorando, siga buscando al Señor. Y se vinieron todos a preguntarle, ¿y usted no era el que profetizaba? Qué duro proceso para Ezequiel. Pero ese hombre jamás dio su brazo a torcer, sino por el contrario, avanzó y fue el único que vio cómo la gloria de Dios volvía al templo. Amado hermano, Dios lo va a volver a usar. Dios va a volver y se va a perfeccionar en su vida. Por eso, último consejo, bueno, ¿cuál es la esperanza que Dios les dio a ustedes? Amén. Bueno, durante este proceso, pues en cada proceso Dios me dio como una palabra, y en este proceso me dio Daniel 3 del 18 al 20. Y es, hermano, que usted no se puede quedar ahí en ese dolor, en esa prueba, escuchando lo que los demás dicen, escuchando su corazón y qué hago y cómo hago, sino que hay que avanzar, como dice el pastor. Y avanzar no es que Dios de pronto vaya a hacer lo que usted quiere, o de pronto sí, pero dice Daniel 3, 18 al 20, estaban los amigos de Daniel, que es Sadrach, Mesach y Abednego, y los iban a echar a un horno de fuego porque no iban a adorar a la estatua del rey de ese momento. Y entonces dice el versículo, el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa fue como mi palabra, hermanos, y ese es mi consejo en esta mañana. De pronto es, Dios es poderoso y Él tiene el poder para levantar, para quitar toda enfermedad, para traer dinero que usted necesita, para abrir esa puerta de trabajo, para volver a reunir la familia, para traer a ese hombre alejado, a esa mujer alejada, a esos hijos alejados. Dios tiene el poder para hacer todo eso. Dice que su palabra es poderosa, ¿cierto? Y que una sola palabra basta. Pero si Él no lo hace, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Yo en ese momento dije, Señor, tú tienes el poder para sanar a mi hija. Si lo vas a hacer, gloria a Dios. Tú tienes el poder
para llevártela. Y si te la vas a llevar, bueno, Señor, danos esa fuerza. Si la vas a dejar enferma, Señor, dame la fuerza para yo poder asumir esa responsabilidad, porque no es fácil tener un hijo enfermo. Estos fueron 3 años, hermano. Yo viví 3 años en el hospital prácticamente, intermitentemente, pero fueron 3 años en el hospital, ¿sí? Y es difícil tener un hijo enfermo, pero el Señor da la fuerza si esa es su voluntad igual. Entonces, esa fue mi palabra en este momento y es lo que yo le digo hoy a usted. El Señor es poderoso para hacerlo, pero si no lo hace, igual usted sírvale, usted igual adore al Señor y ríndase ante la presencia del Señor, porque un día tendremos la esperanza de llegar allá al cielo y encontrarnos con Él. Y las respuestas que no tenemos hoy en día, ¿cierto? Amén. Y bueno, en medio de la esperanza o pensando también ya en esos periodos, en esos tiempos de prueba, nosotros la bendición que tenemos nosotros al ser probados por el Señor es que la prueba que proviene de Dios tiene un propósito, tiene un objetivo claro, y es que nosotros seamos purificados. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:7 que es como el oro. Entonces, que esas pruebas lo que hacen es quemar lo que nos sirve en nosotros y purificarnos. Entonces, esa es la bendición de pasar por las pruebas. Cuando estemos pasando por esas situaciones, pongamos nuestra vista con la esperanza de que al final veremos algo en nosotros mucho mayor, mucho más formado, mayor fe, mayor crecimiento espiritual, mayor relación con Dios. Eso es lo que produce la prueba. Entonces, seguramente pasaremos, no creo que hayamos terminado ya todas las pruebas, estamos aquí en la tierra todavía y seguiremos pasando, seguiremos purificándonos, seguiremos limpiándonos más. El Señor seguirá obrando en nosotros. Entonces, eso. Para concluir, en 1 de Tesalonicenses 4, si no estoy mal, como 11 o 12, dice: no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay personas allá afuera que no pueden tener esperanza. ¿Cómo? Si no conocen a Dios, si no tienen a Cristo, pues les toca terrible. Dice: no entristezcáis, porque nuestra esperanza es que Cristo viene pronto. ¿Cuál es mi esperanza, amados hermanos, iglesia? En mi caso, con mi padre, pues mi esperanza es que yo le estoy sirviendo a Dios. Y algún día le veré, le abrazaré y avanzaremos juntamente con mi familia al reino de Dios. Esa es mi esperanza, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es su esperanza? Le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuál es su esperanza? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor. Bueno, yo quiero de pronto decir algo a manera de conclusión nuestra. Hemos visto, y escúcheme, hermano, por favor, nosotros hemos visto en todo este proceso la soberanía de Dios. Dios es soberano, ¿cuántos lo creen? Y Dios, en su soberanía, Dios puede hacer como quiera, con quien quiera, cuando quiera, donde quiera, ¿cierto? Y vimos que Dios puede responder de varias formas. Dios le respondió a Betsabé, ¿cómo le respondió? ¿Qué le dijo? No, tu bebé no va a nacer, ¿cierto? A Ana, ¿qué le dijo? Le dijo, sí, tu bebé va a nacer. Pero a Sara, ¿qué le dijo? Le dijo, sí, tu bebé va a nacer, pero todavía no, van a pasar 20 años, porque desde que dio la promesa al Señor hasta que nació Isaac, pasaron 20 años. Con nosotros algo así ocurrió. A nosotros el Señor nos dijo, en su soberanía, nos dijo no a Emanuel, ¿cierto? No, perdón, en el aborto, dijo no, y bueno, en Emanuel dijo no. Pero también nos dijo a nosotros sí, y ahí está Celeste. Ahí está Celeste. Ahí sale. Pero el Señor también nos dijo con Isabela sí, pero todavía no. Y tuvimos que pasar 3 años en todo ese proceso para ver la mano del Señor. Nosotros pudimos escuchar de la voz de los médicos, porque el Señor utiliza a hombres que de pronto no son creyentes,
La voz del cardiólogo, después de que Isabela salió caminando de su cirugía de corazón abierto, escuchar la voz del médico decir, ella puede hacer su vida normalmente. Ella puede jugar, puede comer, puede hacer lo que quiera, ella está bien. Y así lo hace. Isabela ella juega fútbol. Ella es terrible, es tremenda, ¿sí? Pero podemos ver ahí que el Señor se glorificó. El Señor se glorificó. Él es nuestra esperanza, mi hermano. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo vamos a orar? ¿Acaso sabéis pedir con entendimiento? Póngase de pie, por favor. ¿Acaso sabéis pedir con entendimiento? Dice Romanos 8:26. De ninguna manera. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude, ¿cierto? En nuestras debilidades. Hablábamos, y quiero que oremos de esa manera. Dios me da una palabra y me decía que Él iba a respaldar mi fe. Entonces hablamos con Harold, ¿el brazo de Jehová se puede torcer? Hablábamos aquí juntamente con nosotros. Yo quiero que usted ore con entendimiento esta mañana, porque Dios determinó que Nínive iba a ser destruido. Pero ¿sabe qué hicieron los ninevitas? Dice Jonás capítulo 3, oraron y ayunaron. Y se metieron con el Señor, y dice que el Señor tuvo misericordia. ¿Y qué pasó? Los perdonó, se arrepintió del mal que iba a hacer. La mujer Serofenicia, Jesús dijo, no es tu tiempo, no te voy a sanar, no te voy a hacer. Ya había determinado, dijo un no rotundo. Pero ¿qué hizo esta mujer? Se postró a los pies de Jesús y dijo, Señor, aún los perrillos. Y esta mujer, Jesús dijo, wow, no he visto tanta fe. Se movió a misericordia. Entonces la pregunta es, quizás es un concepto teológico y demás, pero lo que sí le puedo decir en esta mañana, aquí está la esperanza de ellos y también de la iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar por la familia de ellos. Háganse por acá, por favor. ¿Qué le quiero decir? En cuanto a usted, crea, Él es soberano. Él, sí, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Pero en cuanto a usted y a mí, como los de Nínive, vamos a orar y ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como la Serofenicia, nos vamos a humillar delante de Dios para que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Él lo puede hacer. Vamos a orar primeramente por la iglesia. Extiendan ahí sus brazos. Si usted se sintió identificado en este momento, necesitas que la mano de Jehová venga sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te doy gracias por las tribulaciones, porque sé que son momentáneas. Por eso oro por aquella persona en esta mañana que está sufriendo, Señor, que está pasando esas circunstancias difíciles, Padre, que está cruzando esa tribulación para recibir ese peso de gloria. Por eso te pido que sea breve, como dice tu palabra, que él pueda saber en qué proceso está y cómo va a superarlo, Padre amado. Te pido por aquellos que se les está formando la paciencia, porque tu palabra declara en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová, estos tendrán nuevas fuerzas. Por eso te pido que les des fuerzas para que puedan esperar, que les des fuerzas. Tú das fuerzas al que no las tiene, Padre amado, que ellos puedan levantar sus alas como las águilas, dice allí tu palabra. Por favor, ayúdales en sus debilidades, aumenta la fe, que ellos puedan, Señor, decir no a la voz del extraño y decir creo en lo que escrito está, Padre amado. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que están siendo probados en este momento. Su corazón está siendo probado, su carácter está siendo probado en su hogar, en su economía. Espíritu de Dios, dice Job 23:3, si alguien me diera el saber ¿dónde está Dios? Yo iría corriendo y le expresaría todas mis súplicas, porque hoy entiendo que estoy siendo probado para que mi corazón sea como el oro, dice allí Job. Por eso en el nombre de Jesús, que en esta prueba puedan graduarse, Señor amado, y tener un corazón conforme al tuyo. Y termino orando, Padre, por aquellos que están viviendo en esperanza, que hoy entienden que tú los estás guiando a tierra de rectitud, que fuiste tú, amado Dios, quien vino e hizo lo que hizo. Quizás allí la ausencia de ese esposo, la ausencia de ese padre, la ausencia quizás allí de la economía, y que ellos en la angustia se saltaron a ti, Padre amado, y que hoy, aunque las
circunstancias no cambian y que hoy, aunque la higuera no diere su fruto, con todo se regocijan porque entienden que su heredad está en el reino de los cielos, porque entienden que escasee todo menos tú en nuestras casas, Padre amado. En el nombre de Jesús hoy salimos con el gozo, con el regocijo y esperanzados que tú vendrás por nosotros, esperanzados que un día tendremos que darte cuentas y nos dirás: siervos fieles, en lo poco fuiste fiel, toma tu heredad. Dile gracias, Jesús, dile gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esposa, vamos a orar por este hogar. Tómense de la mano, por favor, extiendan sus manos sobre ellos. Qué bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tu palabra declara en Romanos 8:14 que eres tú quien dirige a tus hijos y has traído a tus hijos a esta casa, Señor. Los has dirigido, Señor, a un hogar, a una familia de bendición. Gracias por permitir que ellos sean parte de esta congregación. Gracias, Señor, porque entiendo que el invierno se ha ido y la tormenta se ha secado. Y aquí viene la primavera del Espíritu para su familia, para su hogar. He aquí se oye la voz de la tórtola. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque por un breve momento fue, sí, pero ya fue, Señor amado. Por eso oro para que vengan unos tiempos de reposo, para que vengan tiempos de victoria, Padre amado, para que vengan tiempos de gozo. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, fortalece este hogar, Padre amado. Fortalece a estos padres, Señor. Fortalece a estas jóvenes, a estas niñas, Señor, porque les has dado vida para que puedan tener esperanza, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo que fue ya fue, y lo que ha de ser, Padre, tú lo restauras, tú lo renuevas, tú lo haces todo nuevo. Por eso el ministerio que tú les has entregado, Señor amado, que pueda ser de edificación, Señor amado, para muchos. Que este testimonio, y no solo este testimonio, sino lo que tú vas a seguir haciendo, podamos glorificar y demostrar que Cristo resucitó entre los muertos. Porque he aquí, hay un milagro sobrenatural, un hogar de reino, un hogar de bendición, un hogar, Padre amado, que es aún la esperanza para esta sociedad. En el nombre de Jesús, que no les escasee la comida, el vino, el aceite, la fe, que no les escasee la harina en su casa, sino por el contrario, que escuchemos de esta familia, que puedan ir de gloria en gloria y de aumento en aumento. En el nombre de Jesús, hoy los bendecimos y te damos gracias, Señor, porque aquí están los cuatro, Señor, unidos con un propósito. Yo y mi casa, ellos y su casa, serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, gloria al Señor. Un fuerte aplauso para Dios. Muchas gracias, pastores. Bienvenidos siempre. A las servidoras tan chiquiticas, y pues gloria al Señor que sean parte de nuestro ministerio. Iglesia, ¿podemos tomar asiento por un momento?